En temas previos hemos visto que el proceso de mejora consistía en dos etapas fundamentales. Una era la selección y la siguiente el apareamiento entre los individuos. Pues bien, dentro de los apareamientos vamos a distinguir dos sistemas de apareamiento, la consanguinidad y el cruzamiento, que veremos a lo largo de los dos apartados de este tema 13. Es un largo apartado que nos llevará pues varias clases. En esta primera parte, la parte A del tema, comenzaremos describiendo los tipos de apareamientos y sus efectos. Hablaremos también de poblaciones utilizadas en la mejora, en este caso serán poblaciones animales. Después habrá un tema sobre, digamos, selección y apareamientos en poblaciones vegetales, y allí se definirán nuevos conceptos que afectan al mundo de la mejora vegetal. Nos concentraremos en el análisis de la consanguinidad, qué tipos, cuál es el efecto principal de la consanguinidad, que es la depresión consanguínea. Veremos ejemplos, pero también veremos la explicación teórica de la depresión consanguínea. Y luego finalmente pues haremos unas consideraciones sobre el mantenimiento de la variabilidad genética. Ya se ha comentado en diversas ocasiones que la mejora genética tiene dos grandes pilares, que son la selección y el apareamiento entre los animales o entre los vegetales. Respecto al apareamiento podemos distinguir tres tipos, digamos, importantes, que se resumirían en primer lugar al azar. En este caso la población pues no se alteraría, no cambiarían las frecuencias, no cambiarían las medias, a menos que hubiese habido selección. Y luego tenemos también apareamientos que pueden servir para aumentar la homocigosis o para aumentar la heterocigosis. En el caso del aumento de la homocigosis podemos citar la consanguinidad, que también se llama endogamia o inbreeding, y que es una consecuencia del apareamiento entre animales cuando estos pertenecen a una pequeña población. También se puede, obviamente, forzar este apareamiento entre animales que tengan una consanguinidad más o menos estrecha. Pero, repito, simplemente el hecho de tener poblaciones pequeñas ya generaría algo de consanguinidad. También se puede dar el apareamiento que se llama asociativo, discriminativo o también assortative mating en caso de la lengua inglesa. Pues como digo, el apareamiento asociativo, si es positivo, es decir, si se aparean los individuos que se parecen más fenotípicamente, se aparearían pues lo que se conoce igual con igual. La consecuencia que hay es que el aumento de la homocigosis es pequeño, pero en cambio se puede aumentar, si este apareamiento asociativo positivo se alarga a lo largo de las generaciones, puede aumentar la varianza aditiva. De hecho, esto se demuestra teóricamente, pero también se ha visto mediante simulación. Precisamente este incremento de la varianza aditiva se debe a la existencia o la generación de desequilibrios de ligamiento como consecuencia de este apareamiento según el parecido fenotípico. Para aumentar la heterocigosis disponemos del cruzamiento, que es el apareamiento entre individuos que pertenecen a poblaciones distintas o a subpoblaciones distintas, aunque también podríamos utilizar el apareamiento asociativo negativo o discriminativo negativo. En este caso se aparearían desigual con desigual y la consecuencia que tiene es que disminuye, aunque en mucha menor medida que en el caso del aumento del apareamiento asociativo positivo, pues como os decía, en el caso del asociativo negativo, lo que disminuye es la varianza aditiva, pero repito, en menor proporción que en el caso anterior. En ambos casos, el aumento de la homocigosis
es o la disminución, en el caso del asociativo negativo. Como digo, el aumento de la homocigosis en el apareamiento asociativo positivo o la disminución de la homocigosis en el caso del asociativo negativo son muy ligeras, son pequeñas, sobre todo si los comparamos con el aumento de la homocigosis que se produce mediante consanguinidad. Y esto se debe a que la consanguinidad pues, sería algo que afectaría a todos los genes, y en cambio en el caso del parecido fenotípico pues suele implicar a 1, 2, 3 o unos pocos genes que son los que digamos están vinculados con el carácter que se tiene digamos como criterio para establecer este parecido fenotípico. La mejora genética en los animales se realiza en distintos tipos de poblaciones. La primera, el primer tipo de poblaciones que tenemos es la especie, que sería el concepto que estaría, digamos, en un valor más superior en lo que sería la escala biológica. Estas especies sabéis que se definen por caracteres biológicos, pero también por caracteres morfológicos y fisiológicos en concreto, y el criterio fundamental para distinguir dos especies era la discontinuidad reproductiva, es decir, que no se pudieran reproducir entre ellos. No obstante, y en el caso de la ganadería se han encontrado pues, animales que en su día y en la actualidad pueden ser útiles y que han sido fruto del cruzamiento entre animales de dos especies distintas. Así, a título de ejemplo, tenemos el híbrido de asno y yegua, que nos daría el mulo o la mula, que fueron pues, muy importantes como animales, digamos, de servicio en la agricultura, animales de tiro y animales de carga. Estos mulos y mulas son animales estériles y esto puede estar ligado al hecho de que el número cromosómico del asno es 62, 2n igual a 62 y en el caso de la yegua 2n es igual a 64. Otro caso más bien curioso es el cruce de cerdo por jabalí, que como veis tiene descendencia viable y fértil, y esto puede deberse al hecho de que comparten el número fundamental, aunque el número cromosómico es distinto. Si nos miramos el caso de los bovinos y cebuinos, bien, bovinos son las vacas que vosotros conocéis habitualmente, mientras que los cebuinos son estos vacunos, estos animales con apariencia de vacunos, que tienen una bola de grasa que aparece en el dorso a la altura de las patas. Pues bien, aunque tienen el mismo número cromosómico, se los ha considerado muchas veces como subespecies distintas y se tienen múltiples cruces de bovinos y cebuinos. Por ejemplo, hay una raza que se llama Santa Gertrudis y otra que se llama Belbon Red, por poner solamente dos ejemplos, que, repito, son producto del cruce de bovinos y cebuinos, y aunque si miráis en la bibliografía veréis que se conocen múltiples razas de bovinos y múltiples razas de cebuinos. El siguiente grupo o tipo de poblaciones es la raza. La raza es una población que difiere de otras poblaciones de la misma especie, estaríamos hablando dentro de una misma especie, en determinados caracteres que suelen definirse genéticamente. Es decir, que tienen un componente genético. ¿Cuáles son estos caracteres? Pues pueden ser cualitativos, como por ejemplo el tipo de pelo, el color del pelo, también los cuernos, hay distintos tipos de cuernos, la presencia o ausencia de cuernos, pero también pueden ser cuantitativos. Por ejemplo, pues el tamaño. Dentro de una misma especie, pues hay razas que tienen un tamaño grande. Por ejemplo, pensad en un perro San Bernardo y en un perro Chihuahua. Obviamente tienen un tamaño pues bastante divergente. También el tipo corporal, la producción de leche. Todas las vacas producen leche, pero hay unas razas, por ejemplo la Holstein, que además ahora está súper seleccionada, que produce unas grandes cantidades de leche, mientras que hay otras pues, que producen únicamente la leche que necesita su ternero.
y obviamente no se ordeñan y la leche pues no pasa a los circuitos comerciales. También hay vacas que difieren en el contenido graso de la leche. La leche que normalmente tomamos pues tiene un contenido graso relativamente reducido en comparación con otras razas y normalmente viene de la raza Holstein. En cambio, tenemos otras razas, por ejemplo la Guernsey o la Jersey, que tienen unos contenidos grasos de la leche muy superiores. Otras poblaciones animales que se utilizan en la mejora pues, son las razas puras. Nos referimos a raza pura como el conjunto de animales que están registrados en el libro genealógico de la raza. No serían razas puras en el sentido mendeliano. Recordad que en raza pura pues, era referido a, por ejemplo, a las semillas que eran verdes o que eran amarillas, a las plantas que eran altas o que eran bajas, pues se entendía como una raza pura. No, en este caso los animales no se definen por un único carácter y la raza pura viene definido por el registro de los animales dentro del libro genealógico de la raza. Utilizaremos reproducción en raza pura como oposición a cruzamiento, donde habitualmente utilizaremos animales de otras razas. La estirpe son animales ya dentro de una raza que difieren por su aislamiento reproductivo, también por haberse seleccionado respecto a distintos objetivos. Y, bueno, por poneros un caso, hay uno de las razas más utilizadas en producción porcina, que es la Landrass, que ahora se ha estabilizado, se ha uniformado bastante, pero que históricamente pues hubo Landrass con distintos grados de desarrollo muscular en distintos países europeos y en Estados Unidos. Otro tipo de población sería la línea, grupos de animales que se encuentran más íntimamente emparentados entre sí que los restantes individuos de la estirpe o de la raza. Y, bueno, se definiría como línea consanguínea, de una forma relativamente arbitraria, aquella línea que alcanzará un coeficiente de consanguinidad en promedio de 0,375. Finalmente, pues también a veces se trabajan con familias, que serían conjuntos de hermanos carnales o medios hermanos, y en este caso, pues el parentesco de los individuos de una misma familia sería el mismo. Cuando se aparean individuos que están más estrechamente emparentados entre sí que el promedio de los individuos que componen la población, pues se produce inevitablemente la consanguinidad. También es una consecuencia inevitable de un censo o tamaño efectivo limitado. Recordaréis que la consanguinidad se medía como coeficiente de consanguinidad. Esto se mide para cada uno de los individuos y luego a nivel poblacional, pues normalmente se calcula la consanguinidad promedio. Esta consanguinidad se designa como F y recordaréis que a nivel de un individuo se definía como la probabilidad de que los dos alelos de un locus que porta un individuo sean idénticos por descendencia. Los efectos negativos de la consanguinidad se conocen desde hace tiempo y de hecho pues ya se refleja en muchos de los códigos de las distintas religiones la imposibilidad o la prohibición de que se apareen, de que se casen personas que sean parientes estrechos. Esto se debe a que la consanguinidad tiene unos efectos que perjudican a la tasa reproductiva y al vigor. Y esto no solo está recogido en muchos códigos de distintas religiones, sino que también es un fenómeno que que es conocido desde hace tiempo por los mejoradores. El conjunto de estos efectos perjudiciales se conoce con el nombre de depresión consanguínea o depresión endogámica y se mide como reducción del valor fenotípico medio de los caracteres relacionados con la capacidad reproductiva o la eficiencia fisiológica, esto es, con la fitness. En la gráfica, como veis, tenemos por una parte la evolución la relación que existe entre el número de crías que tiene una ratoncita
con su coeficiente de consanguinidad. Vemos que existe una relación básicamente lineal y que a medida que aumenta el coeficiente de consanguinidad, el número de crías va disminuyendo. Este fenómeno también se ha visto en otro carácter también de eficacia biológica, de fitness, como es la fecundidad, que afectaría a la drosófila suboscura. Vemos cómo esta fecundidad va bajando a medida que la consanguinidad va aumentando. Hay pruebas de que la homocigosis de alelos recesivos desfavorables, es decir, deletéreos, es la causa principal de la depresión consanguínea. Esto es cierto en el corto y en el medio plazo, pero también debemos tener en cuenta que en el largo plazo la consanguinidad incrementa la selección contra los deletéreos responsables de la depresión consanguínea, y a este fenómeno se le conoce con el nombre de purga genética. El resultado es que en el largo plazo la consanguinidad purgada puede ser menor y además con ello menores los efectos de la depresión consanguínea en comparación con las primeras etapas. La depresión consanguínea también se ha observado en plantas. Aquí os traigo un ejemplo que hace referencia a una planta dioica que tiene plantas machos y plantas hembras, que es la Silene latifolia. Tenéis la flor y el fruto a la derecha. Fijaos que en la gráfica se estudia el éxito en la germinación, que es un carácter de eficacia biológica, de fitness, y se comparan distintas subpoblaciones. Por ejemplo, en la parte superior tendríamos plantas que no serían endogámicas. Después tendríamos plantas procedentes del apareamiento entre medios hermanos, plantas procedentes de una generación de apareamiento entre hermanos y plantas procedentes del apareamiento durante 2 generaciones también de hermanos. Vemos cómo a medida que aumenta el parentesco disminuye la tasa de germinación. Es menor cuanto mayor es este parentesco. Y obviamente esto se ve reflejado también de que la tasa de germinación es menor a medida que aumenta el coeficiente de consanguinidad. Este fenómeno de depresión consanguínea también se ha observado en otras especies agrícolas, como por ejemplo el maíz, aunque debéis pensar que, por buena lógica, la depresión consanguínea es un fenómeno que no aplica al caso de las plantas que se autofertilizan, donde la consanguinidad pues, es la forma, digamos, natural de reproducirse biológicamente. En esta tabla se resumen los efectos de la depresión consanguínea en el ganado y en las aves. Estos efectos están expresados en porcentaje de la media por cada aumento del 1% de consanguinidad. También veréis que en algunos ponen la letra M, que se refiere a cuando la madre es la consanguínea, y en otros la D, cuando la consanguinidad afecta a la descendencia. Bien, en general, y sin que entremos en detalles, ni obviamente tengáis que recordar cifras de este tipo, lo que quiero que os deis cuenta es que hay una gran cantidad de caracteres productivos, o sobre todo reproductivos y relacionados con la fitness, que presentan esta depresión consanguínea. No entraré en detalles. Si alguien quiere, pues le podré comentar qué es cada uno de los caracteres que aquí se producen o que aquí se relacionan. Lo que es importante es que tengamos aquí una demostración más de que la consanguinidad puede causar depresión en las especies domésticas y en las aves. Vamos a ver una explicación formal de la depresión consanguínea. Es una deducción estándar que la podéis encontrar en el libro de Falconer y en otros libros de genética cuantitativa. Para ello, fijaos que vamos a suponer que estamos en la situación
de una población dividida en distintas líneas de censo limitado. Y entonces, si se ha producido este proceso de diferenciación de líneas, este proceso de deriva, recordaréis que para un determinado locus, el locus A, que tiene 3 genotipos, A1A1, A1A2 y A2A2, las frecuencias genotípicas varían respecto, digamos, a la población original, a la población base. Lo que sucede es que los homocigotos ven incrementada su frecuencia en una proporción P media, Q media, F, y en cambio el heterocigoto ve reducida su frecuencia en la misma cantidad. En la cantidad, obviamente, la suma de las dos, de lo que ganan los dos homocigotos. Esto lo podéis encontrar en cualquier texto de genética de poblaciones. Fijaos que un homocigoto quedaría pues como P media al cuadrado, que sería la frecuencia, digamos, original sin consanguinidad, y P media por Q media y por F, que sería la frecuencia que añadiría la consanguinidad. En cambio, el heterocigoto pues perdería 2 P media Q media multiplicado por la consanguinidad. Bien, si asumimos, como venimos haciendo hasta ahora, que los valores genotípicos son A, D y menos A, multiplicando las frecuencias por los valores genotípicos, como hemos hecho ya en tantas ocasiones, y sumando, en este caso, pues lo que obtendríamos sería la media bajo consanguinidad, es decir, MF. Bien, si en la columna de la derecha os entretenéis en hacer un poquito de álgebra, en sumar P's y Q's, veréis que llegaréis sencillamente a la fórmula de que MF, es decir, la media bajo consanguinidad, sería igual a A por P media menos Q media más 2D P media Q media por 1 menos F, siendo F el coeficiente de consanguinidad. Entonces esta fórmula, fijaos que la podéis intuir fácilmente, que es la media original, la media de la población base, a la que se le sustrae 2 veces D por PQ y por F, siendo D el valor genotípico del heterocigoto y siendo F el coeficiente de consanguinidad. Entonces, este 2D P media Q media F sería el cambio en la media debido a la consanguinidad, que como veis es negativo, es decir, se reduce la media, y también se llama lastre de consanguinidad. Fijaos que para que esta cantidad 2D P media Q media F sea distinto de 0, tiene que serlo D y tiene que serlo obviamente F. Antes hemos comentado que la depresión consanguínea estaba asociada con la homocigosis de los alelos recesivos. Normalmente estos alelos recesivos, que son deletéreos, suelen codificar proteínas que son defectuosas. Entonces el recesivo se ve afectado, el homocigoto recesivo, en cambio el heterocigoto pues no se ve afectado porque al menos tiene una dosis de proteína pues correcta. Repito que la depresión consanguínea en principio sería el resultado del acúmulo de homocigotos para genes deletéreos. Pero también fijaos que esto, si consideramos un solo locus, la cantidad era 2D P media Q media F, pero si consideramos los distintos loci que pueden afectar al carácter, fijaos que la media bajo consanguinidad, MF, será igual a la media inicial, M0, más 2 veces el sumatorio de dPQ por F. F es una cantidad que es propia de la situación de la población, pero fijaos que la D varía en los distintos loci. Entonces es necesario que se produzca lo que se conoce con el nombre de dominancia direccional, aunque en el libro de Armando Caballero la llama dominancia descentrada.
¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que los genes que incrementan el valor del carácter sean dominantes sobre los alelos que lo reducen. Con estas condiciones, pues tendríamos una explicación coherente y relacionada con los resultados experimentales que hemos visto. Se presentan aquí la redistribución de la varianza genética en ausencia de dominancia, es decir, cuando D vale 0 y también asumiendo que no existe interacción. Entonces, tenemos aquí una serie de, digamos, de ecuaciones que no voy a comentar. Las podéis encontrar en el libro de Falconer, básicamente, pero en conjunto se deben a Sewall Wright. Las publicó en el año 1951, del siglo pasado. Y lo voy a dejar como una, digamos, una diapositiva, unos desarrollos que explicaré gustosamente al que quiera conocerlos en detalle. No obstante, para el que no esté interesado, pues puede pasar a la diapositiva siguiente, donde le hago un resumen del resultado final de esta diapositiva. Aquí se resumen las consecuencias de la redistribución de la varianza genética. Resumiendo lo que se demuestra en la diapositiva anterior, podemos ver que con el avance del proceso de consanguinidad, es decir, a medida que F pues, va adquiriendo un valor más grande, tenemos que la varianza se redistribuye y la varianza entre líneas toma el valor de 2FVG. Fijaos que aumenta a medida que F aumenta también. En cambio, la varianza dentro de líneas es la varianza genotípica, VG, por 1 menos F. Es decir, que la varianza genotípica dentro de líneas va perdiendo valor hasta que F alcanza el valor de 1 y entonces la varianza genotípica dentro de líneas pues se hace 0. La varianza total, que es la suma de los dos, pues sigue un proceso equivalente y fijaos que lo que sucede es que cuando se completa la consanguinidad, es decir, cuando F vale 1, la varianza genotípica se dobla y toda la varianza genotípica es varianza entre líneas. La varianza dentro de líneas habría desaparecido. Esto afecta a la heredabilidad esperada dentro de una línea y en concreto para un tiempo t se puede demostrar que la heredabilidad en ese tiempo t, fijaos que es la heredabilidad en la población base multiplicada por 1 menos ft y todo esto dividido por 1 menos la heredabilidad en la población base por ft. Entonces fijaos que esta fórmula, o sea, esta nueva heredabilidad es dependiente del grado del nivel de consanguinidad que se alcance. En general, la heredabilidad tenderá a declinar en una población pequeña. Por cierto que no voy a hacer esta demostración, es relativamente sencilla y la dejo para aquellos alumnos que, como digo aquí, disfruten de los juegos matemáticos. Aunque no espero que lo conozcáis para el examen, os diré para los que tengáis más curiosidad que la fórmula de la heredabilidad bajo consanguinidad solo es aplicable a caracteres sin varianza no aditiva, es decir, solo es válida para varianza aditiva y en ausencia de selección. Cuando existe cualquier grado de dominancia, los cambios de la varianza bajo consanguinidad dependen de las frecuencias génicas iniciales y es imposible obtener una solución general expresada en términos de la varianza genética que hay en la población o que había en la población base. No obstante, para que los cambios de la varianza puedan ser demostrables, estos cambios deben ser sustanciales. Por ello, el contraste de saber si la heredabilidad ha cambiado o no, pues es bastante difícil. Charlesworth y Willis nos reproducen
distintas hipótesis genéticas que podrían explicar la consanguinidad. Fijaos que, aunque no entre en detalles, vuelven a hacer énfasis en lo que sería la aparición de mutaciones deletéreas recesivas, bajo la hipótesis de dominancia, que ya hemos comentado. Por otra parte, nos hablan de mutaciones deletéreas recesivas en LOCI estrechamente ligados, sería una cuestión de desequilibrio de ligamiento. En este caso se produciría una situación de pseudo sobredominancia y también podemos hablar de un locus sencillo con ventaja del heterocigoto, que sería el caso de la verdadera sobredominancia. Lo que es importante es que, aparte de ver estas posibilidades, si queréis podéis analizarlas y reflexionarlas vosotros en detalle, lo que es importante es ver cuál es el comentario del final de la tabla. Dice, estas hipótesis se desarrollaron por los genetistas del maíz al principio del siglo XX y ha sido difícil contrastar estas hipótesis. Dice que la homocigosis aumentada de los individuos endogámicos puede disminuir la fitness bien por las mutaciones deletéreas que tienen efectos recesivos y que causa que los homocigotos tienen una menor supervivencia o fertilidad, o bien porque hay LOCI con diferentes alelos cuyo mayor fitness se encuentra en los heterocigotos. Sería el caso de la sobredominancia. Lo importante es que, como os he dicho, hasta ahora pues ha sido difícil probar cuál de estas hipótesis puede ser cierta. Vamos a resumir en una serie de consideraciones finales lo que hemos venido diciendo. La depresión consanguínea estaría causada por la presencia de mutaciones deletéreas recesivas en homocigosis. En segundo lugar, recordaos que los datos experimentales corroboran la teoría, pues la depresión consanguínea tiende a ser, como vimos, lineal con respecto a F. Estas observaciones son válidas en las primeras generaciones, ya que como consecuencia del proceso dispersivo se perderán algunas líneas, que serán homocigotas para alelos recesivos deletéreos. Otras raras podrían ser superiores a la población base, algo que se ha observado en ratones. Posiblemente os hayáis preguntado alguna vez cómo se han podido obtener en ratones líneas que son completamente homocigotas. Diréis, ¿a estos no les ha afectado la consanguinidad? Pues bueno, lo que ha sucedido es que se han intentado muchas líneas. En el camino se perdieron la mayoría de esas líneas, pero unas pocas líneas de ratones se fueron acumulando los alelos, que no eran deletéreos, los alelos favorables, e incluso pues llegaron a ser superiores a las líneas de la población base. También deberíais recordar el efecto de la purga, de esta purga genética que hemos comentado antes y que hacía que a la larga pues existía una selección en contra de los homocigotos recesivos deletéreos. A las tres primeras consideraciones hay que añadir que en la práctica debemos considerar que el efecto de la consanguinidad será perjudicial. Tenemos múltiples ejemplos, desde casas reales que han sufrido fuertemente los efectos de la consanguinidad, hasta pues, una población de cerdos que yo tuve la oportunidad de ver, que tenían ya una elevada una elevada consanguinidad y que estaban en una situación pues bastante complicada, en el sentido de que tenían
su aptitud reproductiva se había rebajado considerablemente, la capacidad de moverse también, engordaban mucho, engrasaban mucho, y entonces el mantenimiento de estos cerdos, que se mantenían en una piara experimental con unos objetivos muy concretos, básicamente era un experimento para obtener unos determinados grupos sanguíneos de los cerdos, pues en general aquellos cerdos, como os digo, estaban en una situación bastante deplorable. Para evitar estos problemas, pues se recomienda que, sobre todo cuando hacemos selección, pero también de una forma general, debemos mantener la diversidad, y eso se hace manteniendo o limitando el incremento de F, es decir, lo que se conoce como tasa de consanguinidad, entre unos valores que son el 0,5 y el 1% por generación. Como el incremento de F también se puede demostrar que es 1 partido por 2 veces el tamaño efectivo de la población, pues el tamaño efectivo mínimo de la población debería ser 50, debería estar entre 50 y 100. Esto, que parece algo pues sencillo de alcanzar, os puedo garantizar que en poblaciones domésticas no lo es tanto, porque sucede que, por ejemplo, en el caso del vacuno lechero, se han hecho estimaciones de que, pese a tener millones de animales, digamos, distribuidos por todo el mundo, concretamente en la raza Holstein, las vacas blancas y negras, resulta que el tamaño efectivo de la población, el NE, pues está en torno a 70, que tampoco, fijaos que estaría justo, digamos, en los límites de la tasa de consanguinidad que se recomienda mantener.